El tema del día de hoy sobre la incidencia política es algo muy importante para todas las organizaciones que nos encontramos. Es una herramienta básica de trabajo para la movilización y la participación en la incidencia para todos los líderes. Es una herramienta que nos da y que necesitamos para el uso, para poder trabajar y poder hacer esa incidencia y hacer esa gestión de liderazgo desde las diferentes organizaciones, hacer esa gestión frente a las diferentes entidades e instituciones del Estado para poder empoderarnos, para que las decisiones que se vayan a tomar, nosotros podemos estar allá y podamos ser unos aliados y nos reconozcan como sujetos que podamos trabajar en las diferentes organizaciones como líderes. Entonces es importante por eso ese tema. La herramienta no es fácil. Nosotros llevamos más o menos 25, 30, en 25, 30 minutos no es fácil y no es un tiempo suficiente para ahondar en este tema, pero voy a tratar y voy a esforzarme al máximo para todos poder explicar y poder dar esta información para ustedes y que les pueda servir a las diferentes organizaciones que están participando en el espacio el día de hoy. El trabajo de incidencia política dentro de las organizaciones lleva muchos años. FENASCOL como tal lleva trabajando muchos años. Yo estuve desde la fundación más o menos 37 años y hemos estado trabajando fuertemente en esta incidencia política, en los temas de incidencia, como herramienta que nos ha servido para FENASCOL para lograr diferentes cosas y tener también ese impacto para la población sorda, para poder lograr mayor participación y liderazgo en estos espacios. Desde FENASCOL se creó como un movimiento asociativo y estamos federando 31 asociaciones a nivel nacional actualmente. Entonces están las diferentes asociaciones que están federadas a FENASCOL. FENASCOL es líder y está haciendo esa guía, esa incidencia en los diferentes espacios con el objetivo FENASCOL se pudo fundar con el objetivo de dar solución a las problemáticas que estaban viviendo la comunidad sorda. Porque nosotros sabemos que FENASCOL no tiene una capacidad al 100% para dar solución a todas las necesidades o todos los problemas que se pueden presentar en las regiones a nivel nacional cuanto a la comunidad sorda, pero su estructura, sus recursos, sería imposible poder dar solución a todo y poder lograr todo, porque también pues nos estaríamos cargando de todo ese trabajo. Entonces nosotros necesitamos reconocer en dónde podemos participar, dónde están ubicadas las asociaciones y poder tener relación con ellas, con las diferentes instituciones e entidades para poderlas empoderar, y quiénes son las que tienen esa capacidad de decisión, quiénes tienen ese poder, y entonces trabajar como aliados estratégicos con ellos. Identificar y conocer cuál es el contexto, reconocer dónde estamos nosotros, las organizaciones, los líderes y dónde podemos participar y dónde nos podemos movilizar dentro de estos espacios a nivel nacional. Y el reconocimiento es importante también para poder asumir un trabajo de incidencia, de esa incidencia política. Entonces es importante saber cuál es el rol y cuál es el papel que nos corresponde a nosotros como líderes, como organizaciones, ¿dónde estamos? Estamos dentro de una sociedad que generalmente nosotros necesitamos participar como ciudadanos, como sujetos de derechos. Entonces necesitamos que nos reconozcamos así y que no, se nos pueda ver así para poder movilizarnos en estos espacios de participación. Cuando ya nos reconocemos los diferentes actores, sabemos quiénes hacen parte de la comunidad, las organizaciones, el gobierno,
las comunidades y cuál es la estructura jerárquica que se tiene desde el Estado. Entonces podemos entrar a trabajar y que también nos reconozca el Estado. Reconocer también que el Estado es democrático y que las personas como ciudadanos podemos participar dentro de estos espacios de discapacidad, pero ¿dónde estamos? ¿En qué parte de la estructura? ¿Cómo nos reconocen y cómo nosotros podemos asumir esa democracia y esa participación? El Estado, obviamente, según la Constitución de 1991, dice cómo estamos organizados política y socialmente. Da cuál es la estructura y en dónde están ubicados los ciudadanos y quiénes tienen las capacidades de decisión. Entonces, ¿dónde estamos los ciudadanos? Y cómo estamos organizados políticamente. Porque, por ejemplo, en las asociaciones y las organizaciones de la comunidad, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde podemos participar políticamente? ¿Yo dónde estoy ubicado? ¿En dónde me puedo mover? Porque es importante tener ese reconocimiento y poder asumir esa capacidad de decisión. Porque cuando votamos, también nosotros estamos nosotros estamos decidiendo a quién nos va a representar. Entonces tenemos que reconocer cada uno de los sectores, el sector privado, el sector civil, el sector del Estado, y cómo todos tienen que trabajar con una sinergia ese trabajo y verse y visibilizarse en unos a los otros para poder trabajar activamente. ¿Con el objetivo de qué? De poder lograr ese desarrollo humano y social, el mejoramiento y la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente las personas con discapacidad, que sean visibilizadas con el objetivo de trabajar en esa incidencia política. Entonces el Estado tiene que reconocernos como humanos. Por ejemplo, cuál es la situación de las personas sordas, cuál es el enfoque en cuanto a la discapacidad y cuál es el enfoque como una comunidad cultural minoritaria. Entonces también es importante aclarar que nosotros somos ciudadanos y tenemos una identidad, estamos asumiendo una identidad. Entonces, frente al Estado, tenemos dos enfoques para que ellos nos puedan ver así, pero es la identidad que nosotros estamos representando a ellos. Es importante que nosotros asumamos esto y nos empoderemos de esto, de ser ciudadanos y que necesitamos participar activamente. Participar, movilizarnos, no podemos quedarnos estancados porque no podemos ser unos sujetos pasivos que no participamos. No, tenemos que empoderarnos y ponernos la camiseta y empezar a trabajar. Es importante también ese reconocimiento. A veces estamos un poco confusos en cuanto a lo que significa política y politiquería. Cuando de pronto se nos da algunas palabras que hablan de incidencia política, nosotros decimos, ay, eso significa con los políticos, que yo tenga que ser amigo de un político, que yo tengo que darle el voto y tener algunas prebendas o tener esos contactos para que yo tenga un trato preferencial y en las votaciones yo me comprometa o yo tenga que llevar algún eslogan, una camiseta, una cachucha o de pronto que me vayan a dar lechona, tamal o alguna otra cosa. Eso es lo que a veces se confunde y pensamos que estamos hablando de esa politiquería. Pero es importante aclarar porque a veces esas palabras crean esa confusión. Es diferente cuando hablamos de democracia. Entonces, como ven en la diapositiva, es diferente estas palabras. Entonces, nos da ese empoderamiento como ciudadanos para poder participar en los diferentes espacios de decisión y tener una relación con esos gremios, esos sectores que ha asumido el gobierno y que están dirigiendo al Estado.
Ahora también es importante el reconocimiento y la aclaración de qué es lo que significa esa política pública. También qué son las políticas públicas y la política. Pero ¿qué es la política pública? ¿Cómo es la construcción de ella? ¿Qué se hace? ¿Cómo está organizada? ¿Qué reconocimiento nos da? ¿Y cuáles son los problemas que tenemos nosotros? Entonces, el estar allí con todas estas políticas va a hacer ese ajuste a dar solución a los problemas que se nos están presentando. Entonces, tenemos estas cuatro expresiones allí, que tenemos allí, que es importante también tener claridad para que nosotros como líderes, por ejemplo, de pronto tengamos ese compromiso como padres de una persona con discapacidad o como directivos de una organización, cómo vamos a controlar los diferentes espacios y cómo podemos guiar a los miembros de nuestras organizaciones en cuanto a estos conceptos. Porque entonces podemos ir sumando y poder empoderarnos para hacer esa incidencia y esa gestión. Es importante aclarar en cuanto a la política, que es los diferentes, que vemos acá las diferentes, que es la política pública, el político y las políticas. ¿Cuál es la relación sociales que se tienen? ¿Quién va a tomar esas decisiones? El político está asumiendo un trabajo y tiene unas habilidades de relación con la comunidad. Es un líder que es miembro o es directivo de una organización y que empieza a tener esas relaciones con la comunidad, con todos los miembros de esa organización y que va a dar esas ideas y va a guiarlos y va a hacer esas guías y esos lineamientos de trabajo para dar solución a las problemáticas que se están presentando. Ese es la política. Eso es la política dentro de una organización y dentro del Estado, dentro del gobierno. Es un líder político. Entonces, las políticas como tal son esas guías, son esas directrices, esas pautas para ver esas respuestas a las necesidades o a las problemáticas que se están presentando. Por eso es importante para nosotros trabajar en esa incidencia política. Pero el Estado, ¿cómo está organizado? ¿Cómo está la gestión de las instituciones? También los programas del gobierno, los planes de desarrollo del Estado, de las alcaldías, de las gobernaciones, de los presidentes, de los diferentes entes. ¿Cómo están organizados? O si es un plan nacional o departamental o de pronto municipal desde la alcaldía, ¿cómo pueden estar trabajando en sinergia? Entonces, yo voy a ver cuáles son esos planes, qué acciones está tomando las instituciones, el Estado, para que entonces, cuáles son los temas que van a tratar de discapacidad, cuáles son los temas que van a dar solución a las problemáticas de nuestra comunidad. Si nos están reconociendo, entonces nosotros necesitamos trabajar en torno a eso. Por ejemplo, en los consejos de discapacidad, en los comités de discapacidad, en las alcaldías o en los diferentes consejos o planes territoriales que se tengan. Poder participar allí y conocer cuáles son los temas de discapacidad que se están tocando y cómo podemos trabajar dentro de esos planes. Entonces también hay que entender que no todo lo podemos asumir. Por eso nosotros también votamos y tomamos esa decisión. Pronto también vamos a estar en esas jornadas de elección. Ahorita estamos en las jornadas de campaña política, presidencial, también del Congreso. Entonces tenemos que ver
porque nosotros como un Estado democrático vamos a votar y vamos a dar, vamos a empoderar a ese político, a esa persona, para que esté dentro de estos entes y puedan ayudar a legislar, a organizar las normas, las leyes. Y nosotros debemos tener muy claro eso. Nosotros debemos saber anteriormente qué decisión vamos a tomar, cómo vamos a trabajar en esa incidencia, y ese recorrido debemos hacerlo desde antes del voto para saber a quién vamos a empoderar, cuál es el político que vamos a llevar allí para que nos pueda ayudar a esa legislación, pueda vigilar, hacer el seguimiento, los planes de las instituciones, de las entidades del Estado, pueda hacer ese seguimiento y podemos trabajar unidamente con ellos. Entonces nosotros podemos participar y empoderarnos como ciudadanos, pero también estamos dando ese poder a un político para que pueda estar allí, pueda hacer esas gestiones de incidencia política. ¿Y cómo podemos trabajar en sinergia con ellos? No ir y hacer un voto ciegamente sin saber a quién lo vamos a hacer, de pronto porque es un amigo, un conocido, porque me va a dar algunas prebendas, o me va a dar un puesto, un trabajo, o me va a invitar a un almuerzo, o me va a dar un cachucha, una camiseta, eh, una chaqueta. No, eso no es. Nosotros debemos de tener muy claro lo que les venía explicando. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo está trabajando el Estado y cómo trabajan sus organizaciones y las instituciones, porque sabemos que cada tiempo se está cambiando, cada 4 años se están cambiando esas organizaciones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la relación que vamos a tener con ellos? ¿Cómo vamos a manejar ese flujo de información hacia ellos? ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a tener esa corresponsabilidad? ¿Cómo vamos a tener esa corresponsabilidad de trabajo con estas organizaciones? Porque es importante también que nosotros reconozcamos las problemáticas y las tengamos muy claras, las identifiquemos, porque si yo no las reconozco, no sé cuántas personas con discapacidad hay, no sé cuáles son los niveles académicos, cuáles son los porcentajes laborales que tienen estas personas, cuáles son sus niveles académicos. No tengo esas estadísticas, yo no tengo este conocimiento. Para mí no es claro, yo no puedo hacer esa participación y puedo tener esa relación con el Estado, porque ellos van a pedir esa información. Yo tengo que tener esos argumentos para poder mostrarlos y poder tener esa información y poder debatir junto con ellos. Pero si yo no tengo nada, ¿cómo voy a ir a llegar a estos espacios? ¿Qué información voy a dar? Yo voy a pedir solamente, ay, que necesito que me ayuden de pronto con un enfoque de caridad, que es que las personas necesitan esto o aquello. No. El gobierno, la verdad, va a poder manejarnos si nosotros hacemos esto. Entonces, nosotros vamos a ser débiles, pero si nosotros tenemos esta información, estos argumentos, estas estadísticas, estos números, sabemos qué es lo que se necesita, cuáles las problemáticas, qué es lo que necesitan las personas con discapacidad, cuáles son las posiciones, y tenemos todo esto claro, podemos trabajar en sinergia con el Estado, podemos darles y argumentarles. Y entonces podemos construir esas políticas públicas. Podemos darles esas herramientas y trabajar en conjunto. Entonces es importante que nosotros estemos organizados. Si no estamos organizados, no podemos trabajar de manera aislada y llegar a estos espacios, porque el Estado va a ver que el uno pide una cosa, el otro pide otra, las solicitudes son muy diferentes, entonces el Estado, la verdad, va a confundirse. Por ejemplo, de pronto que están solicitando unos apoyos, el otro está solicitando a un político, el otro está solicitando trabajo, el otro está solicitando accesibilidad, pero no hay una sinergia, no hay una claridad. Entonces es importante que nosotros nos organicemos. Nosotros desde FENASCOL tenemos esa experiencia de 31 años, de las 31 asociaciones diferentes que están federadas con nosotros y manejamos el mismo discurso. Se les está dando esa guía de trabajo para poder hacer esa incidencia. Entonces necesitamos que las personas sordas, porque pues para nosotros el tema más importante para nosotros es el tema lingüístico y comunicativo.
Entonces es importante ese reconocimiento a la lengua de señas como nuestro idioma. Entonces nosotros aclaramos esto y esa es la incidencia que estamos haciendo, esa es la gestión que hacemos para que nos permitan la accesibilidad y la igualdad de condiciones en estos espacios y el reconocimiento a la accesibilidad. Pero ¿en dónde? Entonces, es dónde estamos movilizados, en qué niveles, en los consejos municipales, en las alcaldías, en los consejos o en los comités departamentales de discapacidad, o de pronto en dónde estamos participando, dónde nos estamos movilizando. Vemos los espacios, identificamos estos espacios donde podemos hacer esa incidencia y entonces llevamos ese discurso, pero estamos trabajando de una forma organizada y todos nos estamos empoderando de ese trabajo, estamos haciendo esa incidencia, no de forma aislada, porque realmente así no nos van a reconocer. Dicen, el gobierno va a decir si trabajamos de forma aislada, no, estos están trabajando de manera desorganizada, piden una cosa, piden otra. No, entonces no nos van a prestar atención, no saben a cómo prestarnos atención y el proceso va a demorarse un poco más y no vamos a ver ese progreso. Entonces es importante que nosotros sepamos y conozcamos los diferentes niveles y cuáles son los niveles en los que vamos a incidir, económico, social, cuáles son los contextos educativo, ecológico, indígenas, de pronto afrocolombianos, mujeres y jóvenes, discapacidad. Entonces, ¿cómo los conocemos? Sabemos que estos son los entornos y escenarios de participación, entonces sabemos dónde podemos llegar a hacer esa participación. También dónde podemos estar allí y con qué grupos podemos trabajar, con los afrocolombianos, las comunidades indígenas y cómo podemos hacer esa incidencia y tener ese impacto y podernos empoderar, pero siempre de manera unida. Entonces, ¿en dónde participamos? Tenemos todos estos espacios. Son diferentes espacios e instancias que tiene el Estado. Como ustedes los ven en la diapositiva, podemos participar y movilizarnos en estos espacios. Entonces, podemos ir sumando esos esfuerzos de los diferentes entornos y poder formar una coalición y poder de personas con discapacidad y poder estar allá. Hay que tener en cuenta esa incidencia, porque esa incidencia política necesitamos un plan de incidencia política, en donde principalmente de los temas que necesitamos, educación, trabajo, salud, reconocimiento, para mayor participación. ¿Cuáles son esas prioridades? Es importante tener en claro las prioridades para poder hacer esa incidencia frente a quienes, pueden tomar esas decisiones para que se las puedan escalar en el Estado, con los presidentes, los gobernadores, las secretarías de educación, los ministerios, bueno, en fin, en todos estos espacios, reconocer nuestras problemáticas, conocerlas, tener las prioridades y saber en cada uno de los espacios cuáles les corresponden y cuáles son esas opositorias que a veces vamos a tener, esas oposiciones que vamos a tener y nosotros cómo vamos a argumentar para hacer esa participación de incidencia, para poder llegar, para conseguir que ellos estén a favor y puedan reconocer esos objetivos, poder persuadirlos a ellos, para poder llegar unidamente y trabajar a favor de nosotros. También el conocimiento de las leyes, de las normas. Si yo no conozco las leyes, si yo no conozco la legislación como líder o como directivo de una organización, yo las desconozco, no puedo llegar a participar ni a argumentar. Entonces, recordar que esto es obviamente una herramienta y es un mecanismo que nos ayuda cómo funcionan las leyes, la legislación, porque yo tengo leyes y cuáles son superiores, cuáles son decretos, cuáles son resoluciones. Entonces es importante conocerlas, es importante conocer cuál es el nivel de las leyes y cómo están estructuradas.
Y si ya hay políticas, si ya hay algunas políticas construidas, entonces entrar a revisarlas como un movimiento. Entonces, es como el trabajo de FENASCOL. Nosotros hemos organizado, esta es la estructura de organización que tenemos y de incidencia como tal. Entonces, el enfoque, ¿cuáles son los enfoques que se tienen de inclusión, de exclusión, obviamente, para llegar al desarrollo inclusivo y cómo nos podemos mover en los diferentes espacios? Mediante la visibilización para que podamos ser visibilizados y puedan reconocer nuestras problemáticas, nuestras necesidades. Y entonces podamos todos los actores, la comunidad, las diferentes organizaciones de la comunidad, los líderes, el Estado. Y esta es la estructura que tiene que ser clara. Y es la guía de trabajo para hacer esa incidencia. No podemos ignorarla. Yo no puedo llegar sin esa guía de trabajo porque no voy a saber cómo voy a hacer esa incidencia, ni cómo voy a argumentar, ni cómo voy a sustentar, cómo va a ser ese sustento. Entonces, las organizaciones de la comunidad, de la organización civil, también, por ejemplo, necesitamos los intérpretes, las familias, los profesionales que están participando, hacen parte de la comunidad, los líderes, todos ellos hacen parte de la comunidad. ¿Y quiénes son los actores que pueden trabajar como aliados para hacer un trabajo y dar solución por medio de las asociaciones? También, entonces, la federación tiene organizadas a todas las asociaciones. ¿Y cuál es el rol del líder, del liderazgo? Para poder trabajar y empoderarnos y reconocer y respetar cada uno de estos espacios, para poder trabajar de manera aliada, pero sobre todo el reconocimiento a los derechos humanos. También la estructura de las diferentes organizaciones a nivel internacional. Por ejemplo, la Federación Mundial de Sordos. Entonces, FENASCOL hace parte de la federación y con ellos estamos trabajando unidamente porque sabemos que ellos tienen un trabajo a nivel internacional. Ellos trabajan con la ONU, con la OIT, trabajan con la UNESCO, trabajan en diferentes organizaciones internacionales y entonces FENASCOL estamos trabajando a nivel nacional desde Bogotá con el gobierno central de manera departamental y también municipal en una sinergia. También tenemos otros comités, otras organizaciones dentro de la federación. Está la Federación de Deportes Internacional, que es la CIS. También de Deportes Internacional está unida al trabajo que se hace con la liga, con los clubes regionales. Entonces, a nivel deportivo también hay una estructura organizacional porque cada uno de ellos y de los líderes que están allí están haciendo esa participación. Entonces, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, ¿cuáles son los niveles de trabajo y de incidencia? Es como una cadena de articulación. Tenemos que trabajar de manera articulada en los diferentes niveles para poder hacer para movilizarnos y hacer esa incidencia. Entonces, este espacio y esta incidencia política que se hace como la vemos aquí. Esa es la comunidad sorda, pero estamos dentro de las diferentes organizaciones e instituciones que están trabajando como aliados de nosotros. Las asociaciones, las organizaciones son aliados para hacer un solo grupo y desde FENASCOL poder hacer esa incidencia a los diferentes entes.
a los diferentes entes políticos del gobierno, quienes tienen los planes de desarrollo, los diferentes planes que manejan presupuesto y poder trabajar en una misma línea. Entonces, poder tener esa estructura. Entonces, la participación y la movilización del movimiento asociativo. Entonces, el conocimiento que se tiene de los diferentes componentes, porque yo no puedo decir es que yo soy el líder y yo lo sé absolutamente todo y yo voy a tener toda esa información. No, yo también necesito hacer esa transferencia de conocimiento, porque es importante poder hacer esa investigación. También hay que estudiar, investigar para poder tener los argumentos y tener ese conocimiento de hacer esa transferencia y empoderar a las otras organizaciones, a los otros líderes, a las personas para que puedan hacer también esa incidencia y puedan asumir ese trabajo de participación. Entonces, esta es la red y la organización desde la que ha trabajado FENASCOL durante muchos años haciendo esta incidencia. Ha sido un trabajo y hemos tenido logros importantes, sobre todo reconocimiento a la lengua de señas. En el año 1996 se hizo el reconocimiento como la lengua de señas como el idioma oficial de la comunidad sorda. Anteriormente se tenía un enfoque de rehabilitación, un enfoque médico, solamente enfocado a dar la solución al problema auditivo, al déficit auditivo. Pero entonces se cambió ese paradigma social que se tenía y se hizo el reconocimiento a nosotros como ciudadanos de derechos, miembros de una comunidad minoritariamente lingüística, que tenemos una lengua propia, que tenemos una forma de comunicación propia, que hay investigaciones de la lengua de señas, que se puede trabajar y también difundir para mejorar el estatus de la lengua, los intérpretes que hacen parte y trabajan como aliados de nosotros para poder brindar esa accesibilidad y ha sido un trabajo de incidencia, no fue fácil para poder cambiar estos paradigmas, es las entidades del sector de salud, los diferentes gremios como los padres de familia, hacer ese reconocimiento y esa aceptación para poder reconocer y tener esa identidad, para que los niños, desde los niños hasta los adultos, puedan adquirir la lengua de señas como su idioma propio y puedan ser bilingües y puedan acceder de manera temprana también y también a la segunda lengua como es el castellano escrito. Y hacer ese cambio no fue fácil, fue un trabajo muy duro. En 1996 ya hemos llevado 25 años trabajando y a pesar de que ya tenemos la ley, no ha sido un reconocimiento muy fácil, de que seamos vistos como sujetos de derechos, como personas que podemos participar, que podemos opinar, que podemos dar nuestras opiniones, que podemos trabajar y tener esa corresponsabilidad. Entonces, durante todo este tiempo hemos venido trabajando para cambiar estos paradigmas, romper estos paradigmas en las diferentes entidades, instituciones. Entonces, que ellos puedan entender que es necesario el servicio de interpretación. También en la televisión, el poder tener los intérpretes, hacer estos cambios para que se nos pueda dar todas las cosas que necesitamos y poder tener ese desarrollo humano y accesibilidad y participación en los diferentes espacios y poder estar en igualdad de condiciones, poder ser autónomos e independientes y poder hacer esa participación y ese reconocimiento que necesitamos. Porque nosotros solamente tenemos una diferencia y es lingüístico, es nuestra lengua. Y eso crea esas barreras de comunicación, de accesibilidad, accesibilidad al conocimiento, a la información, ahí tener todos estos argumentos y este trabajo para hacer esa incidencia y ese cambio en los planes de gobiernos, los planes de desarrollo, hacer este cambio cada que llega un gobierno nuevo y cada que llegan unos funcionarios que desconocen, entrar otra vez a hacer esa incidencia, poder explicar, poder argumentar y convertirlos en aliados para seguir trabajando y tener esas líneas de trabajo
es muy difícil, es un trabajo que se sigue haciendo, se continúa haciendo, esa incidencia se sigue haciendo de aquí en adelante. Entonces, se unen todos los esfuerzos de la comunidad para poder tener estos logros y poder llegar a esos entes decisorios, poderlos persuadir para también hacer esa presión. A veces no es suficiente con persuadirlos o hacer esa incidencia. Hace poco tuvimos una experiencia desde FENASCOL en un trabajo que se venía haciendo desde hace muchos años atrás, 12 años que llevábamos trabajando en lograr la licencia de conducción para las personas sordas. Ok, entonces continúo. Les estaba comentando ese reconocimiento como ciudadanos, la participación que tenemos, el trabajo y los logros que hemos tenido a los diferentes en los diferentes años que llevamos trabajando ha sido un impacto para poder romper esos paradigmas. Entonces queremos ese reconocimiento de nosotros, por ejemplo, para poder tener la licencia de conducción, y no era posible, siempre el gobierno nos lo negaba porque había cambio de leyes, de decretos, bueno, Ministerio de Transporte, había obviamente funcionarios que cambiaban, se hacía la incidencia, llegaba otro, y entonces todos los argumentos que se habían dado, las leyes que se tenían, todos los argumentos legales que se tenían y la incidencia que se hacía después llegaba y se perdía, nos decían que no, y era un proceso muy largo y pues la preocupación desde la comunidad sorda. También, entonces nos decían los de seguridad vial, que era muy peligroso que las personas sordas pudieran manejar, que no se podía, que eso causaba un riesgo porque se tenía el déficit auditivo, entonces se tuvo que argumentar a nivel nacional, a nivel mundial también se hizo investigación, legislación, todavía tenían muchísimas dudas desde el ministerio. Entonces les daba la responsabilidad a la academia, a las universidades para que hicieran las investigaciones y pudieran tener esos argumentos, esos estudios técnicos. Entonces, cuál era como los números de accidentalidad que se tenían, y no, en realidad las personas sordas tenían unos niveles de accidentalidad muy bajos. Bueno, y eso ha sido, todavía se venía trabajando con ese objetivo, se hacía esa presión y nos decían que no, y nos ignoraban, otra vez volvíamos y tomaban nuestra posición, nos empoderábamos, hacíamos plantones en el ministerio, hacíamos esa incidencia, nos volvían, nos reunían a nivel nacional, las personas sordas venían, viajaban y aquí a Bogotá, y llegábamos y frente al ministerio hacíamos esa incidencia, esos plantones, esas protestas para hacer esa presión. Entonces también teníamos argumentos legales, pero para ellos no eran válidos, siempre nos lo estaban negando. Entonces hacíamos otras acciones de presión, otras formas de presión, como eran esos plantones. Por los medios de comunicación también los hacíamos, usábamos las redes sociales, Facebook, bueno, en fin, para hacer toda esa presión. Y siempre teníamos los argumentos, siempre teníamos esa argumentación que a nivel mundial, a nivel internacional teníamos, porque las leyes a nivel nacional e internacional, las personas sordas podían tener esos permisos de conducción. No fue fácil, fue un trabajo que se hizo de incidencia y de presión durante mucho tiempo. Tuvimos que tener mucha paciencia y parece que pronto vamos a tener la posibilidad de que salga una resolución ya reconociendo la licencia de conducción para las personas sordas, pero todavía estamos un poco como en esas disputas desde el gobierno, desde los estudios técnicos, de la comunidad, la argumentación. Entonces es un trabajo que se ha hecho. Entonces esa es la experiencia que tenemos desde FENASCOL, es uno de los pocos ejemplos, no ha sido fácil, solamente pues tenía más o menos 30 minutos. Esperamos después poder continuar y seguir trabajando en estos temas de incidencia política. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin duda, esta charla o conferencia que nos está dando
es el punto de partida para este evento de cierre y es ese mensaje que queremos dejar nosotros hoy a las organizaciones de la coalición y es la importancia de la incidencia política, de cómo incidir de manera acertada y sin duda alguna aquellos colectivos que llevan tantos años de trabajo, pues es un muy buen ejemplo y una experiencia que nos deja buenos mensajes y potentes mensajes. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Entonces, en el orden de la agenda voy a seguir yo contándoles así muy resumidamente sobre todo el proceso del proyecto y luego entonces estará con nosotros la profesora Leida. Entonces empezamos aquí tenemos el nuevo logo de la coalición, que es uno de los cambios que hemos propuesto y que muestra pues que nos estamos proyectando a crecer y a fortalecernos. El proyecto de la coalición sin duda es este proyecto de HI, disculpen, es un proyecto de fortalecimiento de la coalición en el cual participó LICA y fuimos responsables LICA y el Observatorio de Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional. Este proyecto estaba planteado inicialmente para 3 meses, se inició formalmente el 14 de octubre, para terminarse el 13 de enero del 2022, pero en razón al periodo de vacaciones de la mayoría de organizaciones y bueno, por ser tema de Navidad y demás, se amplió hasta el 4 de febrero, dando hoy el evento de cierre. Vamos a recordar brevemente qué es la coalición colombiana. Muchos de los que estamos aquí ya sabemos esta información para recordarle a quienes estamos y para las personas nuevas que aprovechamos y les damos un cordial saludo y bienvenida. Estamos 49 personas conectadas. Es gratificante para nosotros como equipo del proyecto y para HI y USAID tener este número de participantes porque pues el objetivo es fortalecernos, llegar a más organizaciones, llegar a más activistas, a personas con discapacidad, para que se unan a la coalición. Entonces, ¿qué es la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención en Colombia? Es una plataforma de derechos humanos que nació en octubre del año 2014, inicialmente con 35 miembros, agrupó en ese momento y agrupa aún personas con discapacidad de diferentes organizaciones, activistas independientes, la academia y dentro de esos activistas independientes también personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Estos activistas independientes trabajan y han trabajado y han participado en diferentes espacios en el tema de derechos humanos. ¿En qué consistió el proyecto? Y el objetivo del proyecto fue tal cual como está aquí escrito, proporcionar asistencia técnica a la coalición colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la preparación del segundo informe, para la preparación de un informe preliminar como punto de partida para el segundo informe. Quiero hacer la aclaración que es preliminar, haciendo especial énfasis en el contexto de la pandemia. Es decir, que los resultados que estamos mostrando hoy están enfocados al informe preliminar como punto de partida para el segundo informe alternativo. ¿Quiénes participamos? Lo decía inicialmente, estuvo LICA, el Observatorio de la Maestría de la Universidad Nacional MADIS, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País como Secretaría Técnica que viene apoyando desde hace muchos años a la coalición en esta secretaría, los miembros de la coalición, los miembros antiguos y los miembros nuevos y HI y USAID que hicieron posible pues la realización de este proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Yo voy a hablarles acá de los resultados macros del proyecto y más adelante la profesora Leida va a comentarles sobre ya puntualmente todo el proceso y los artículos y lo que dio lugar a ese primer preliminar.
Entonces, uno de los objetivos y como resultado el incremento de personas con discapacidad de organizaciones a la coalición. Luego les muestro una imagen. Diseño de una herramienta de monitoreo, una lista de verificación, procesos de formación para las organizaciones vinculadas a la coalición mediante 3 eventos. Hoy es el tercer evento, ya tuvimos los 2 anteriores. Y bueno, cerramos con incidencia política. En el anterior hablamos sobre indicadores y el primero fue contar un poco sobre la coalición, fue contar qué es el informe sombra y por qué la importancia de este informe. Se desarrollaron 3 boletines virtuales accesibles para todas las personas con discapacidad y estos boletines estuvieron en línea con los contenidos de los eventos que mencioné anteriormente. Todo esto engranado para cumplir el objetivo de la coalición y no solamente durante el periodo del proyecto, sino que sea una información que quede y va a quedar allí en la nueva página de la coalición para que sirva para todos nosotros como herramientas y pedagogía en este proceso, no solamente al interior de la coalición, sino al interior del trabajo que hacemos las organizaciones, porque definitivamente todo nuestro trabajo y todas nuestras acciones pues deben estar sin duda alguna encaminadas al cumplimiento de lo que establece la convención, y el cumplimiento pues en nuestro país. Se actualizó el sitio web de la coalición. Inicialmente se había pensado hacer una revisión de ver qué tan accesible era la información que estaba allí. Tuvimos la oportunidad de que Alex Garzón, un joven que es diseñador, es ingeniero, que también es una persona con discapacidad, fuera quien estuviera al frente de este proceso. Él nos sugirió pasar la página del programa que estaba a otro, que nos permitía como ser más accesible la información allí incorporada. Así se hizo, ya se hizo toda la migración de la información. También como un valor agregado de esto es el dominio. La coalición quedó con un dominio. Alex con su equipo de trabajo nos donaron un primer año de ese dominio y nosotros desde el presupuesto de la coalición vamos a pagar o se va a cancelar o se canceló ya 2 años siguientes. Es decir, que la coalición queda con un dominio propio y más adelante entraríamos a mirar un correo institucional, bueno, que nos permite pues fortalecernos como un colectivo en discapacidad. Perdón, un segundo acá. Revisión ajustes del formulario de ingreso a la coalición. Cuando se elaboró el primer informe sombra, se desarrolló esta herramienta a través de la cual se recopiló información para este primer informe. Lo que hicimos en este momento fue revisarlo, ajustarlo y enviarlo para la invitación que recibieron muchos de ustedes a ser parte de la coalición. También se desarrolló la lista de verificación diligenciada en los artículos 11, 22, 25 y 24. Tenemos el documento preliminar que les comentaba yo que más adelante la profesora Leida nos va a comentar sobre el documento preliminar como punto de partida para el informe alternativo. Los artículos que se priorizaron y que esto fue en conjunto con los miembros de la coalición, teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo Naciones Unidas a Colombia y teniendo en cuenta también los informes que ha emitido Colombia en cuanto al cumplimiento de la convención. Entonces, los artículos priorizados del 1 al 4, el 6 y el 23, el 9, el 13, el 14, el 15 y 17, el 11, el 24, el 22 y el 25. Y también como resultado vamos a tener un informe de sistematización de esta experiencia, que nos va a dar cuenta como de ese paso a paso de todo el proceso. Aquí les compartimos una imagen actual
de cómo quedarían o cómo quedaron las organizaciones miembros de la coalición, y de pronto digo quedaría porque tenemos dentro de las nuevas personas y organizaciones que se postularon, tenemos 6 organizaciones a las cuales les escribimos haciéndole algunas consultas para luego mirar el posterior ingreso, y tenemos una última solicitud del Colegio Filadelfia que no la alcanzamos a tener durante el proceso. Entonces son 7 organizaciones y personas que están allí pendientes y que no hacen parte de este grupo. Entonces, inicialmente lo que yo les contaba y lo que sabíamos es que la coalición inició con 35 personas. Creo que lo que nos decía José Leal es muy importante y muy pertinente para el trabajo que hacemos en la coalición. ¿Y por qué es muy importante y qué quisiera yo como resaltar de allí? Ese trabajo articulado, ese trabajo persistente, ese trabajo constante. Sabemos que trabajar en red y mantenernos en red no es fácil, y creo que es uno de los objetivos de HI, fortalecernos para seguir y para crecer. Entonces, en ese trabajo en red a veces se desiste, ¿no? Y a veces se inicia y luego se deja, y en algún tiempo vuelve y se retoma, pero a veces no tenemos como tal vez las herramientas, esa información y esa claridad de la importancia que tiene el asociacionismo, trabajar unidos, trabajar en red, y creo que el ejemplo y lo que nos mostraba como resultado final José, pues es muy ilustrativo. Entonces, tenemos 40 organizaciones, miembros de la coalición. Dentro de esos 40 miembros tenemos 26 organizaciones de y para personas con discapacidad. Tenemos activistas independientes 10, algunos de ellos son de la academia, la mayoría, y tenemos activistas independientes de personas con discapacidad 4. Y pues muy gratificante para nosotros ver, digamos ya a nivel nacional, cómo se vincularon otras organizaciones. Entonces tenemos en Bogotá 20 entre organizaciones y personas. Hablamos de miembros en general. En Antioquia 4, creo que todos son de Medellín, Valle del Cauca 4, Córdoba 2, Boyacá 2, Tolima 1, Atlántico 3, Putumayo 1, Santander 1, Cundinamarca 1, Arauca 1. Decir que dentro de estas organizaciones y personas que están allí, voy a hacer un poquito de énfasis en las organizaciones porque hay algunas que son redes que acogen o trabajan con 10 o 15 ciudades, ¿sí? Esas redes. Por ejemplo, el nodo comunitario. El nodo comunitario de salud mental y discapacidad psicosocial puede estar en Bogotá, pero trabaja con organizaciones de diferentes ciudades. Está, por ejemplo, en Santander está la red, Santander hablan de una red, es decir, que ellos como red vinculan varias organizaciones, que en sentido estricto, si nos vamos como a las organizaciones, pues seríamos mucho más de 40, porque aquí hay red y hay organizaciones individuales. ¿Cuál fue el valor agregado que dejamos en este proyecto? Se hizo un acuerdo de voluntades para el ingreso a la coalición, porque en línea con lo que nos decía José Leal, es importante tener una estructura, es importante decir, yo pertenezco a la coalición y qué hace la coalición, o sea, qué logro yo en la coalición, cuáles son mis expectativas, pero creeríamos también que qué aporto yo a la coalición, ¿sí? Cuál es, dentro de ese ejercicio que hacemos nosotros de derechos de un colectivo que representamos, entonces también cómo yo aporto a esa coalición y bajo qué estructura. Entonces hicimos un acuerdo de voluntades diciendo que es un punto de partida también que está sujeto, por supuesto, a más adelante ya en conjunto mirarlo y de pronto migrar a otra, no sé, a otro documento, a unos estatutos, bueno, o dejar el acuerdo, nutrirlo, es como un buen punto de partida. Creo que fue importante haberlo logrado. El cambio de la coalición, como les decía inicialmente,
un cambio que muestra una coalición que se transforma, una coalición que quiere crecer, una coalición que se está fortaleciendo con este proyecto, pero que necesita que nosotros como parte de la coalición la sigamos fortaleciendo. Videos editados, los videos, en la actualidad tenemos los 2 videos de los eventos anteriores. Una persona de la Universidad Nacional nos apoyó con la edición y esos esperamos queden de acceso a la página, al igual que que el video del evento de hoy. En esa página, bueno, también les dije que les contamos que van a quedar los boletines. Las preguntas base para gestionar los derechos de petición, también eso quedó allí propuesto. Una matriz de paralelos entre el primer informe alternativo de la coalición, la lista de cuestiones del Comité de las Naciones Unidas y el informe oficial de Colombia 2021 para Naciones Unidas. Esto aquí articularlo con lo que decía anteriormente de la priorización de los artículos. Es decir, aquí todo es, no se puede desconocer lo que hicimos en el primer informe sombra, ¿no? Y no se puede desconocer las recomendaciones y qué tanto Colombia ha cumplido, bueno, y qué se ha logrado o qué ha hecho. Y también ajustes en la herramienta del formulario de reporte de casos sobre violación de derechos humanos a las personas con discapacidad. Esto más adelante, cuando vayamos a recoger insumos para seguir nutriendo el informe, es muy importante la participación de todas las organizaciones que estamos acá. Es muy importante la difusión con todos quienes conozcamos, independientemente que sean miembros o no de la coalición. Que la coalición, digamos hoy que tiene 40 miembros, no hace que sea únicamente esos 40 miembros quienes participen en la coalición. Ojalá nosotros 4 o 40 podamos irradiar esa información y todo lo que hacemos y obtengamos información de muchas más organizaciones, ¿no? Porque aquí la voz, las experiencias de vida y la vulneración de derechos de las personas con discapacidad sin duda será lo que va a nutrir este ejercicio para nosotros decirle a Colombia realmente cuál es la situación. Que dejamos aquí unos retos, ¿sí? Unos retos, incorporar en el desarrollo del informe, especialmente evidenciando las voces y vivencias de las personas con discapacidad de las regiones apartadas, haciendo así una apuesta a la cobertura nacional. Creo que eso lo acabo de decir y creo que es algo muy, muy importante. Lo hemos hablado en algún momento, hay que cerrar las brechas que hay en las regiones lejanas, donde la situación es bien distinta de lo que se consigue en las ciudades grandes, así no sea mucho. Entonces, muy importante lograr como esa cobertura. Consideramos que es un reto dar continuidad a este proceso a través de un programa, definiendo al interior de la coalición un equipo que continúe liderando los artículos priorizados y los que se incluyan posteriormente, para de esta forma optimizar en esta primera etapa la elaboración del segundo informe objeto del proyecto. Es decir, consideramos esto una oportunidad que nos da HI de fortalecer la coalición y un punto de partida que debemos potenciar. Aquí dejamos una semilla y es como el deber de todos nosotros ayudarla a que germine y a que crezca. Y en esa línea, pues continuar fortaleciendo la coalición con nuevos miembros. Yo creería también, o creemos también que no solamente con nuevos miembros, sino con asistencia a las reuniones, hacer de la coalición ese espacio en el que como colectivo de discapacidad logramos unirnos para tener una sola voz, muy en línea con lo que nos decía José cuando él hablaba que tenían una guía de incidencia. A mí me parece eso súper importante y a mí me parece muy importante si nosotros todos pudiéramos tener una guía de incidencia que sea nuestra brújula, obviamente desde la convención. Y otro reto, mantener actualizada la página web de la coalición, que también requiere pues de dedicación, de trabajo en equipo, de dividirnos el trabajo, de saber que todos somos parte, y así como decimos en discapacidad que somos sujetos de derechos y de deberes, entonces acá también tenemos derechos, también tenemos deberes. Y por último, hablar un poco de los apoyos que tuvimos en
en este proyecto. Por supuesto, decir que el punto de partida y el apoyo mayor fue de HI y USAID, pero también queremos reconocer el apoyo que recibimos por parte de los ponentes, de Anita Rodríguez, de Andrea Parra, de Rafael Pavón, hoy con José Leal, de los miembros de la coalición. Hicimos un trabajo en los procesos de vinculación de las nuevas organizaciones, varias reuniones, revisando, diciendo, enviando correos, como siempre, pues el apoyo técnico el apoyo de la Secretaría Técnica del país. Tuvimos un apoyo también y mucha disposición de FENASCOL, gracias por eso, un apoyo y un valor agregado con Alex, el desarrollador de la página, porque fue una persona que no se limitó a hacer lo que nosotros inicialmente le pedimos o consideramos que podía hacer, sino fue más allá, y creemos que deja un buen insumo en la página. Y equipos de trabajo, los equipos de trabajo que lideraron los artículos, eso es supremamente valioso, ese apoyo, porque los demás apoyos y todo lo que hemos hecho engranados apuntan a ese resultado y ese trabajo y cómo se condensó esa información, y eso hablará ahorita Aleida sobre esos artículos priorizados. Bueno, pues aquí ya cierro agradeciendo este proyecto de fortalecimiento a la coalición por parte de HI y con el apoyo de USAID, y el mensaje del equipo a todos los miembros de la coalición es optimicemos esto que tenemos hoy, trabajemos en equipo y realmente ayudemos a transformar nuestro país para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Y le doy paso a la profesora Leida Fernández. Muy buenos días para todos, para todas. Quiero compartirles en primer lugar que este avance que voy a presentar ha sido posible dado que Humanity and Inclusion nos ha apoyado y nos ha financiado USAID. La coalición tiene en este momento como foco producir el segundo informe alternativo. Estos son los avances. Cuando me encontraba en Argentina con la profesora Agustina Palacios, ella insistía que una de las principales virtudes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que tenía mecanismos de monitoreo y seguimiento. Esos son muy importantes y esos son los que estamos usando en este espacio. Tuvimos que priorizar algunos artículos y fueron 7 los grupos de trabajo que tuvimos para desarrollarlo. Un primer elemento son las disposiciones generales de la convención. Ahí participaron Rafael Pavón, Federico Izaza y Berel Monroy. Las personas que mencione al final son miembros de nuestra comunidad de Universidad Nacional. Este grupo se reunió durante 2 sesiones y proyectan otra sesión ahora en enero. Sus temas desarrollados fueron protocolo facultativo, el Consejo Nacional de Discapacidad y la información en general, cómo se maneja. Los avances, ellos ya produjeron un texto preliminar y desarrollaron la matriz de paralelos. Pendientes, desarrollar la lista de cuestiones y muy seguramente desarrollar derechos de petición. Para los artículos 6, 17 y 23, cuyo eje central son mujeres con discapacidad, estuvieron participando Sabrina Pachón, Sara Méndez, Susana Echavarría, Juanita Santamaría, Diana Calderón y Zulay Tarazona. Quiero comentar igualmente que todos los grupos tuvieron una participación activa de estudiantes y asesores del equipo de país. Este grupo desarrolló 5 sesiones, 3 en noviembre y 2 en diciembre. Están desarrollando así estos temas: derechos sexuales y reproductivos, maternidad y violencia sexual. Como avance ya tienen un texto preliminar y desarrollaron matriz de paralelos. Pendientes, desarrollar derechos de petición
y línea de cuestiones. En el artículo 9, por petición de FENASCOL, se abordó este artículo e hicieron una reunión el año pasado. Están proyectando una siguiente reunión. Hasta el momento, pues hay un tema por definir de ejes, pero ya tienen un drive con los documentos claves y han diligenciado parcialmente la lista de verificación. Para el artículo 11 de situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, trabajamos con Anderson Henao, Juliana Bustamante y Claudia Murcia. Tuvimos 6 sesiones, 3 en diciembre y... No, perdón, 3 en noviembre, 2 en diciembre y 1 en enero. Los ejes desarrollados: conflicto armado, población refugiada e inmigrante, gestión de riesgos y pandemia por COVID-19. Avances en los documentos claves, revisión de la lista de verificación, matriz de paralelos y desarrollamos ya un texto preliminar. Están pendientes los derechos de petición. Y queremos anunciarles que si bien en artículo 19, en artículo 11 está la pandemia por COVID-19, vamos a considerar que este tema debe ser transversal a todo el documento y vamos a dar un apartado específico para el COVID y la pandemia que produjo. Tenemos también artículos 13, 14, 15, muy focalizados en justicia, libertad, seguridad y protección. Allí participaron Mónica Hernández, Beldis Hernández, Sabrina Pachón, Federico Izaza y Diana Cárdenas. Han desarrollado 2 sesiones y están proyectando una ahora en enero. Los temas eje desarrollados: surgimiento de cuestiones anteriores, la interdicción, la imputabilidad y la institucionalización. Avances: drive con documentos claves, derechos de petición, matriz de paralelos. Pendientes: desarrollar el texto preliminar, la lista de verificación y la lista de cuestiones. Para el artículo 24 en educación, contamos como miembros a Mónica Cortés, María Covadonga, Sara Méndez, Sabrina Pachón, Rafael Paibón, y allí también estuve trabajando. Ya desarrollamos 6 sesiones en noviembre 3, en diciembre 2 y en enero 1. Los ejes desarrollados hasta el momento son brechas de educación por género, financiación de la educación, implementación del decreto 1421, formación en licenciaturas para la diversidad, fallas en los reportes y estadísticos que está presentando el informe oficial. ¿Qué avances? Un drive con documentos claves, listas de verificación, derechos de petición, matriz de paralelos y un texto preliminar. Pendientes: abordaje del tema de educación superior. La información a copiar, información derivada de derechos de petición. Los testimonios de personas con discapacidad aquí serán muy valiosos. Tener una lista de cuestiones y de recomendaciones. Cerramos con este 7º grupo que abordó los artículos 22 y 25, respeto a la privacidad y salud. Allí participaron Gloria Nieto, Betty Roncancio, Nicolás Quiñones, Arlet Cuello y Valentina Álvarez. Los temas eje desarrollados fueron salud pública, rehabilitación, consentimiento libre e informado y certificado de discapacidad. Como avances tenemos el drive de documentos claves, lista de verificación, derechos de petición, matriz de paralelos y un texto preliminar. Pendiente: seguir con lista de cuestiones, recomendaciones, información de derechos de petición y testimonios de personas con discapacidad. Hasta ahí el trabajo desarrollado por los grupos, una forma esquemática y rápida que nos permite mostrar todo el trabajo comprometido de los diferentes equipos que se conformaron. Como recomendaciones desde el equipo que estamos haciendo sistematización y que vamos a entregar este informe, tenemos las siguientes. Para un segundo informe se sugiere desarrollar los temas desarrollados con COVID-19 como un apartado. No desarrollarlo por cada uno de los artículos porque sería muy dispendioso y no daría unicidad al tema. En cambio, a la parte final se puede colocar como ejemplos qué sucede en salud o en educación o en otra de las áreas. Para todos los artículos
desarrollar y avanzar en esos derechos de petición y consolidarlos para evitar saturación cuando se soliciten al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Elaborar la lista de cuestiones. Aquí estas son preguntas que desde sociedad civil se llevan a Naciones Unidas para que de ahí ellos las usen para preguntarle al país y proyectar su propio informe. También es necesario que cada equipo de trabajo proyecte recomendaciones, de tal manera que se articule ese diálogo y se logre esa incidencia política que hemos estado buscando. Verificar con los equipos si se incorporan nuevos artículos. Están propuestos el artículo 12, de igual reconocimiento como persona ante la ley, el artículo 27 de trabajo y empleo, el artículo 33 de aplicación y seguimientos nacionales. Hay que anotar que se debe tener en cuenta si se van a incluir también los términos de desarrollo y quienes se comprometen allí. Para todos los equipos, sintetizar cada texto elaborado y de nuevo priorizar cada uno de los textos con los testimonios de personas con discapacidad, en especial las que están en las regiones. Por último, al llegar sentencias de la Corte a temas relacionados con estos artículos priorizados. Bueno, estoy intentando mover. Un momento. La última son los agradecimientos a USAID por la financiación, a todo el acompañamiento que nos han dado desde Humanity and Inclusion, especialmente a Gira y Anderson Henao, de quienes hemos aprendido realmente bastante. Y queremos nuevamente dar gracias a todos, a todas las personas que han participado en este proyecto, a las organizaciones de personas con discapacidad, a los activistas, personas con discapacidad que se han tomado muy en serio ese trabajo. Si bien hemos tenido diferentes formas de abordarlo, dinámicas al interior de cada uno de los grupos, se nota el compromiso en este proyecto para hacer el segundo informe alternativo. Aquí nosotros dejamos entregando un informe preliminar. Nosotros hablando de equipo Universidad Nacional LIC. Muchísimas gracias para todos, para todas. Creo que ahora sí vamos a poder tener un espacio de comentarios, de preguntas. Por favor, si tuve alguna imprecisión en la información a los grupos que participaron, igualmente les pido por favor que hagan su comentario. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Aleida. Bueno, nosotros en la agenda está posteriormente la intervención de Gira, de HI, pero no sé si damos paso primero como si hay preguntas relacionadas y que luego Gira, no sé, si sería como el orden. Si hay preguntas. Betty, yo recomendaría oír a Gira primero, si te parece. Bueno, entonces le damos paso a Gira. Gira, bienvenida. Bienvenida a este espacio del evento de cierre de la coalición. Pero bueno, sabemos que siempre has estado al frente del proyecto desde el primer día y como bien decía Leida, fue un acompañamiento y un aprendizaje. No tienes audio. Humanity and Inclusion, pues mi nombre es Gira Ladino Páez, soy jefe de proyectos de respuesta humanitaria. He venido trabajando con Anderson en el acompañamiento y coordinación de este proyecto. Anderson es nuestro especialista en gobernanza inclusiva y pues hemos venido adelantando todo el proceso, acompañando paso a paso al trabajo que han venido realizando. Para nosotros es muy gratificante tener ese compromiso de la Universidad Nacional a través de la Maestría de Discapacidad e Inclusión, a la Universidad de los Andes con PAIS como Secretaría Técnica
y pues obviamente todos los apoyos que han recibido de las otras organizaciones. Es más, nosotros, Humanity and Inclusion tiene un acuerdo marco con FENASCOL, el cual pues también este año está vigente, y pues siempre queremos apoyar a todas las organizaciones con las que venimos trabajando. Es importante el enlace que se hace a nivel territorial. La coalición no es una organización estática, es dinámica, requiere constantemente estar actualizándose, y es importante la vinculación de la institucionalidad para que haya esa sinergia y aunar esos esfuerzos para poder ir registrando y visibilizando las organizaciones nuevas, porque pueden estar creándose nuevas en los territorios y no lo sabemos. Entonces, una de las cosas que vimos en este proyecto es que no hay bases de datos establecidas de organizaciones o activistas que representan a las personas con discapacidad en el país, y eso es importante que se empiece a construir y actualizar. De alguna manera tenemos que ir enlazando ese trabajo, pero la coalición no puede estar estática, debe estar dinámica con la construcción permanente, y pues ha sido muy gratificante conocer todo este proceso, adelantarlo. Como habían dicho ya los diferentes expositores, pues hay muchas necesidades, se requiere todavía mucho más trabajo, y lo importante es el compromiso que todos le ponemos a estas acciones territoriales desde su perspectiva y desde su experticia cada organización. Eso era como lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos los que no conocí durante este proceso, pero sé que aportaron demasiado. Quiero darle unos minuticos, unos segunditos de palabras a Anderson, mi compañero, para que también haga como el cierre, para que vayamos con las preguntas, porque sí había como algunas personas interesadas en hacer preguntas. Un abrazo para todos y mil gracias. Gracias, Gira. Anderson. Bueno, si quiere avanzamos y que él haga ya el cierre final. Gracias. Bueno, gracias, Gira, perfecto. Entonces, sí, damos paso a preguntas, inquietudes, comentarios. Pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat, como consideren. Hola Betty, ¿cómo estás? Con Anderson. Hola Anderson, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para todos y todas, para el equipo de país, para el equipo de la maestría de discapacidad, para todos un saludo. Gracias. Yo quería solo mencionar que yo hago parte de la coalición casi que desde sus inicios, y he hecho parte en tanto hombre ciego y en tanto parte del equipo de Humanity and Inclusion. Entonces, solo quería señalar que pues nos estamos enfrentando a la presentación del segundo informe de Colombia ante Naciones Unidas, ante el comité. O sea, no es una actividad más. Perdón, estaba un poco maluco del COVID, pero ya. No es una actividad más, es un documento o es una apuesta, digamos, de total relevancia para la sociedad colombiana y en particular pues para las organizaciones de personas con discapacidad. Y en ese sentido, Humanity and Inclusion pues gestiona estos recursos liderados por Gira, pero además pues señalar que digamos desde el ICA, desde la Universidad Nacional, con la maestría, con la profe Aleida, pues hemos sido testigos de un trabajo ahora, digamos, que reúne los esfuerzos de todos los años anteriores. O sea, el trabajo ha sido siempre en esta misma tónica. Digamos que hemos mantenido
unos picos altos de trabajo, siempre en esta misma tónica, y por eso digamos que pues Humanity lo que hizo fue pues inyectar algunos recursos, pero lo que quiero destacar es que este trabajo y la calidad de este trabajo pues ha sido característico de la coalición desde sus inicios. Y pues para ello también habría que hacer ese reconocimiento, digamos, a nuestros colegas que han hecho parte durante todo el proceso de consolidación de la coalición. Yo estuve, como lo señaló la profe Aleida, participando en el reporte, digamos, que proponemos también desde la coalición sobre el artículo 11, y estuvimos revisando, pues, esas 3 dimensiones que señaló la profe, las víctimas del conflicto, perdón, 4 dimensiones. Las víctimas del conflicto armado con discapacidad, que es un asunto muy importante para la coalición y para la sociedad civil. La gestión del riesgo inclusivo, que sigue siendo un asunto por desarrollar en el país. La población migrante con discapacidad, que es un problema social emergente, digamos. Y pues evidentemente el tema COVID. Pero así se hicieron con los otros artículos, como ya lo mencionó la profe Aleida. Entonces solo quería señalar eso, pues sumarme a esta, digamos, a este espacio de reconocimiento y de socialización de esos avances tan importantes que hoy nos presenta LICA, quien coordinó el proyecto, a Betty especialmente, con el apoyo pues de tanto de país como de la profe Aleida y todo el equipo de la maestría. Entonces, mil gracias, era solo eso lo que quería anotar. Muchas gracias, Anderson. Gracias y que te recuperes pronto. Bueno, Gracias, antes de dar paso a las personas que estaban preguntando, 2 avisitos parroquiales para que no se nos vaya a olvidar. Uno, decirles que hoy por fecha que tenemos establecida o que está establecida en la coalición, tendríamos la reunión mensual, pero en razón a que hoy se hizo el evento, esta reunión será el 4 de febrero, y luego pues ya desde la Secretaría Técnica ellos nos informan, pero importante contarles que en esa reunión, que se me olvidó decirlo, va a estar Alex, el programador, y nos va a presentar la nueva página, pues para que conversemos, socialicemos, ¿no? Invitados pues todos, invitada Gira y demás. Y decirles que en el chat Valentina colocó o va a colocar el link de un formulario con algunas preguntitas que queremos dejarle a todos ustedes con sus apreciaciones sobre el desarrollo del proyecto. Esto es muy importante porque sin duda alguna nos sigue fortaleciendo y nos invita a revisar, a mirar si hay cosas por mejorar. Bienvenidas todos los comentarios, entonces agradecerles que nos lleven. Entonces, bueno, damos paso en el orden que alzaron la mano Rafa Pavón. Hola Rafa, buenos días. Sí, buenos días para todas y todos. Muchas gracias, Betty. Pues yo muy rápidamente me quiero primero que todo sumar a los agradecimientos, ya lo ha dicho Anderson muy bien, pues todo el trabajo que se hizo desde el ICA, desde la maestría de la Universidad Nacional, pues y de todo lo que ha significado estos 2 meses de trabajo intenso que siempre nos quedan cortos y que uno particularmente siente que fue como un trabajo muy rápido y no por eso muy importante. Yo solamente quería destacar dos temas que quiero dejar para la discusión de la coalición y para el tema del informe Sombra, y es la preocupación que tenemos, creo todos, sobre el tema de la institucionalidad y del sistema de discapacidad, del Sistema Nacional de Discapacidad, del tema político y de la participación política, y de la sensación que tenemos muchos
de que estos 4 años de gobierno han sido perdidos y ha sido un retroceso para la discapacidad en términos de enfoque y de mirada sobre los derechos de las personas con discapacidad, una apertura muy grande al asistencialismo, en términos de debilitamiento del sistema nacional de discapacidad, de pérdida de la capacidad y posibilidades de participación de las organizaciones, de un discurso de muchas promesas y pocos cumplimientos. Y yo quiero invitarlos a que más allá de dar cuenta del cumplimiento de unos determinados artículos de la Convención, podamos expresar en el informe la preocupación que tiene la sociedad civil y las organizaciones sobre el lugar político de la discapacidad y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el país. Yo creo que no podemos seguir con este desasosiego que tenemos sobre las acciones que desarrolló el Sistema Nacional de Discapacidad, sobre la informalidad de las instituciones que llevan la política, como el Consejo Nacional de Discapacidad, y todos los temas que se discuten diariamente, y cómo, pues, claro, lo que nos encontramos es que el tema es, en este momento de campaña político, completamente secundario y perdido. Y creo, como les digo, que podríamos casi hablar de un lustro perdido en términos de discapacidad, hablando desde el 2016 a la fecha, donde pues por supuesto hay avances, pero no sabemos si en el enfoque y en la filosofía de la convención, en ese reconocimiento de la ciudadanía plena y de los derechos de las personas con discapacidad hemos avanzado. Y el otro tema me parece muy importante, y con esto termino muy rápido, es esa mirada sobre los efectos del COVID que está proponiendo el equipo del informe. Yo lo situaría en términos del tema de la vida independiente y de dos temas que están aparentemente no relacionados, pero que son coyunturales muy importantes. Es la exigencia en que se avance en el certificado de discapacidad. No podemos seguir tomando el pelo en el país después de 5 años sin seguir con la información, con un sistema de registro, y que de alguna manera otra vez vamos a reformar el tema del certificado de discapacidad. No sabemos quiénes somos, dónde estamos y cuáles son esas necesidades. Y el otro tema tiene que ver con un tema coyuntural que está muy movido, que es todo el tema del cuidado y del sentido de la vida independiente. Se abre paso cada vez más esa mirada de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad como sujetos solo a proteger, de reforzar los mecanismos de cuidado, y se pierde ese discurso de la vida independiente que me parece que es central en la convención. Quiero agradecer muchísimo este trabajo. Creo que es un impulso, nos abren un camino y esperemos que podamos seguir adelante durante este año, teniendo al informe como una excusa, como un propósito, pero sobre todo fortalecernos para toda esta coyuntura política que viene ahora. Muchas gracias, Betty. Gracias, Rafa, a ti por tus aportes. Bueno, damos paso entonces a Henry. Henry Mejía. Por favor, ¿pueden fijar a Henry para poderlo ver bien? Retomo, muy buenos días para todos. Estoy muy contento de estar en este espacio. Sobre todo el proyecto que se ha hecho. Muchísimas gracias
a todo el proceso que se ha hecho, ha sido muy positivo. Ahora tengo una duda. Para el informe sombra, sobre todo. También paralelo al informe sombra. La pregunta sería, bueno, yo sé que no ha sido muy fácil, por ejemplo, para FENASCOL participar en algunos momentos y quisiera saber cuál ha sido ese tiempo, ¿sí? Porque pues no, en la situación de FENASCOL en este momento, pues quisiera comentarles. Para participar en las reuniones, sobre todo ha estado José o he estado yo, y algunas personas, pero puntualmente desde FENASCOL necesitamos hacer como esa recolección de la información de las asociaciones de las personas sordas a nivel general. ¿Cuál ha sido el problema? En la página web sabemos que no es accesible. Entonces los sordos pues ingresan y no pueden tener accesibilidad a todo esto. Se está trabajando con FENASCOL en la traducción, pero pues la traducción de todos estos textos para FENASCOL pues ha sido muy complicado y eso pues ha dificultado un poco la participación. Está participando en el artículo 9 principalmente porque sabemos que la comunidad sorda principalmente pues tiene esa barrera pues para acceder a la segunda lengua que es el español porque su primera lengua es la lengua de señas. Entonces, toda la información que se nos da, toda esa información está pues en español. Entonces, pues toca hacer videos, significa que ellos a veces nos dan todos esos videos y es un trabajo de traducción que hay que hacer adicional. Entonces, estamos en ese trabajo que venimos haciendo. No sé si dentro del proyecto, si desde HI no sé, bueno, se va a hacer ese apoyo a la página web para los servicios de traducción para que sea accesible, porque sabemos que la accesibilidad es muy importante, pero son muchas cosas y pues ya muchos sordos han estado muy preocupados sobre los artículos de educación, de trabajo, de salud, pero el problema siempre es la accesibilidad, porque es un tema transversal para todo. Entonces, no hay esa accesibilidad para la información, para la comunicación, es una barrera para la participación de las personas sordas. Entonces, ese es el problema y estamos necesitando, no sé, quisiera saber si, porque el gobierno está obligado y debe hacer un plan nacional de accesibilidad. Y bueno, pues hasta ahora, pues en realidad no se ha hablado nada del tema. Creo que el próximo martes hay una reunión de la G sobre ese tema. Entonces, se va a reunir la CIMA, la Comisión CIMA se va a reunir acerca de la accesibilidad y van a tratar ese tema, pero hasta ahora no se está trabajando este tema. Parece que la sociedad civil ha estado aparte haciendo esto, pero pues la convención dice que las organizaciones deben participar allí, no tiene que hacerse de manera aislada. Entonces el gobierno obviamente siempre está acostumbrado a trabajar aisladamente y a la sociedad civil y a las organizaciones solamente les consultan, pero es que nosotros no somos consultores, nosotros tenemos que estar en ese trabajo. Entonces, por ejemplo, anteriormente Rafael Pavón estaba diciendo que íbamos a hacer en cuanto a la sistematización nacional el Sistema Nacional de Discapacidad, qué iba a suceder con esto. Ese es otro problema. En las pasadas reuniones hemos estado hablando y discutiendo sobre ese tema y has tenido esa pregunta. Entonces, en el artículo 33, que es el que habla de ese seguimiento, porque es sobre todo el seguimiento lo que se debe hacer la exigencia. Entonces, la coalición debiera hacer pues ese seguimiento. El año pasado con el Ministerio de Justicia, se estuvo hablando con las organizaciones que las llamaron así rápidamente, que necesitaban porque se iba a generar una comisión de seguimiento porque el artículo 33 lo decía. Entonces, pues lo quisieron hacer rápidamente y ese proceso lo hizo como de afán y sacó 200 millones de pesos que tenía guardado para eso y quiso hacer ese proceso así y tampoco se puede generar un mecanismo de seguimiento de esa forma porque nosotros somos organizaciones y tenemos que crear
por decirlo así, una sombrilla, con paraguas, para poder hacer ese seguimiento desde nosotros, pensaría yo, y es lo que yo siento, que el artículo 33 es muy importante y debe estar allí, porque significa mirar qué es lo que está pasando en ese Sistema Nacional de Discapacidad, qué está haciendo el gobierno, las diferentes entidades del gobierno, tanto públicas como privadas, qué es lo que están haciendo y quiénes son los responsables y cuáles son los mecanismos de seguimiento que se van a hacer de acuerdo a la convención. Entonces esperemos que dentro del plan de trabajo de este año, porque pues ya obviamente para marzo, los mecanismos independientes deberían de estar particulares, entonces para hacer eso, pues articulado con el Ministerio de Justicia. Entonces, el tema de la accesibilidad es un tema muy importante. Quisiera saber hasta qué tiempo hay para hacer este informe sombra para nosotros poder, desde FENASCOL, poder enviarlo, hacer las traducciones, enviarlo a las asociaciones de sordo y poder recoger la información y las opiniones y los testimonios de ellos para que este tema esté relacionado pues con el artículo 9, que es con el que venimos trabajando. Muchísimas gracias. Esa sería la intervención. Gracias, Henry. Bueno, queremos saber si alguien más tiene alguna pregunta para ya ir dando cierre a este espacio. Aleida. Aprovecho para agradecerle a Henry que efectivamente en el equipo de educación tenemos la expectativa de que continúe participando Sabrina Pachón, que en el equipo de accesibilidad José Leal, entonces va a estar allí. Acabo de colocar en el chat el enlace para que por favor todas las personas interesadas nos ayuden a verificar la accesibilidad de la página web y en la siguiente reunión de la coalición pues hacer las propuestas y ajustes que se requieren. Bueno, eso básicamente. Gracias, Betty. Betty, Anderson, Señor. de nuevo, Señor. para responderle a Henry, a quien le mando un abrazote, primero que todo, y contarle a Henry que digamos que este proyecto en realidad se empezó a construir desde el 2020. O sea, nosotros como coalición elaboramos un proyecto, creo que fue en octubre del 2020, en donde estuvimos algunos colegas, entre ellas nos acompañó Sabrina, y precisamente pues el proyecto, en realidad la forma en la que lo presentamos tenía más recursos. O sea, teníamos, pues éramos muy ambiciosos, digamos, con los recursos que solicitamos. Y cuando presentamos el proyecto, digamos, a través de mi trabajo en HI, cuando presentamos el proyecto, pues fue estudiado un tiempo, se le hizo la gestión, etcétera. Logramos sacar alrededor del 60% del presupuesto que habíamos solicitado. O sea, del 100% que solicitamos como coalición, con HI obtuvimos más o menos un 60, un 70% del presupuesto. Y buena parte del presupuesto también estaba pensado para el tema de accesibilidad. Yo sé que no podemos excusarnos en los presupuestos para no garantizar los derechos de accesibilidad, pero lo menciono porque digamos que ha sido una preocupación, digamos, de quienes presentamos el proyecto en garantizar la accesibilidad. Pero a mí me parece muy importante lo que dice Henry, porque el siguiente paso es casi que llevar el sitio web al nivel AAA, digamos, de accesibilidad, y eso implica pensar en nuestros colegas, en la accesibilidad para nuestros colegas sordos y sordociegos. Entonces, eso es, Henry, como para contarte un poco de los antecedentes, pero me parece que es el siguiente paso en la posibilidad de nosotros de gestionar recursos, es para garantizar el acceso a
a las personas sordas y sordociegas al sitio web y a la información que se produce. Eso es, apreciado Henry, un abrazote. Muchas gracias, Anderson. Bueno, entonces vamos a alguien más. Henry, ¿quiere decir algo? ¿Sí me Por favor, escucha? ¿lo Adelante. pueden fijar? Sí, porque es que yo tengo dos cosas muy sencillas. Por ejemplo, en el artículo 24, como tal, desde FENASCOL, pues que no está participando, está Sabrina. Sabrina es quien está allí. Ella está participando, pero FENASCOL, pues también tiene algunas personas, por ejemplo, docentes en educación. En Colombia tenemos 2 asociaciones. Está CEDUS, que es la Asociación de Educadores Sordos de Colombia, y está otra asociación que se llama Corsapac, que es una corporación de profesionales sordos. Entonces son 2 asociaciones que están enfocadas a la educación, son 2 entidades, no sé si puede hacerse la invitación para participar en estos procesos, es una pregunta. La otra pregunta, también en el tema que pues anteriormente nos estaba comentando Anderson. Sí, yo sé que es muy importante a nivel general. Siempre el problema son los presupuestos, pero es que en este tema de accesibilidad de la información para ese informe sombra es una corresponsabilidad también desde FENASCOL, ¿sí? Nosotros, claro que vamos a apoyar, significa que nosotros no podemos dejarlos a ustedes como coalición solamente responsables o a HI como responsables de esa responsabilidad. No, nosotros queremos tener esa corresponsabilidad y tenemos que ser una parte, nosotros nos vamos a esforzar y vamos a hacer esa traducción, nos vamos a esforzar en hacer esa traducción, pero también es importante que estemos trabajando de manera conjunta para trabajar y poder enviar a la comunidad sorda, a las asociaciones, para que ellos nos puedan mandar esos videos con las situaciones y las problemáticas de salud, laboral, de justicia, bueno, de todos los diferentes espacios para nosotros poder hacer esa traducción y poder también tener esos testimonios desde las regiones, desde las diferentes asociaciones y los líderes que están participando, porque no quieren pues que simplemente estemos José Leal o Henry Mejía participando en estos espacios, sino que ellos también puedan estar y de pronto para la otra semana, no sé, la coalición entrar a analizar eso, si también algunos líderes pueden participar. Nosotros claro que sí queremos tener esa corresponsabilidad para trabajar con la coalición. Entonces, la pregunta es también si desde otras organizaciones como ACEDOS y CORSAC puedan participar o cuál es el proceso para que ellos puedan participar en estos espacios del informe sombra. También quisiera tener esa información. Gracias, Henry. Pues, Henry, creo que podemos conversar este tema en la reunión del 4. Y la opción, pues todos los quienes quieran ser parte de la coalición, bienvenidos. Y también si quieren aportar en el informe de sus experiencias, cómo coordinar y ver cómo van a quedar como esos equipos de trabajo. Y sí, todos los aportes bienvenidos. Pero podríamos como con detalle en la próxima reunión de la coalición. Gracias, Henry. Entonces damos paso a Gira, que quería comentar algo. Bueno, no, uno pues gracias a Henry por todos sus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Primero, pues de parte de lo que había dicho Anderson, es un trabajo que HI viene acompañando, él como persona ciega y como representante también de HI, ¿cierto? Para HI es importante conocer no solamente la ejecución de un proyecto, son esos resultados que se generan. Y no es de la meta que logramos que los boletines, que trabajar en... No, eso no es... Eso es importante, pero lo más valioso son las recomendaciones finales. ¿Qué nos queda faltando? ¿Qué sigue de ahora en adelante? Porque nosotros trabajamos a través de proyectos, presentamos a diferentes donantes,
buscamos las formas de financiación para precisamente hacer este fortalecimiento. Pero cuando tenemos un proyecto y lo ejecutamos, lo más importante es recolectar, compilar esas recomendaciones finales. ¿Qué se necesita? Porque eso es lo que nos permite a nosotros formular un futuro proyecto y ver la posibilidad de una segunda fase de estos procesos. Ya lo había mencionado, eso es un tema dinámico, es un tema que requiere el aporte de muchas organizaciones y especialmente involucrar a la consejería, otras instituciones del Estado, pero sabemos que este colectivo no es fácil, pero por algún lado comenzamos. Entonces, para decirles que desde HI, todas las recomendaciones finales, todo esto lo compilamos y hace parte de los antecedentes y de lo que se requiere para formular un nuevo proyecto. Eso era lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias, Gira. Bueno, yo uno lo que dice Gira, invitándolos a que llenen el link, porque en ese formato que se diseñó, en la parte, el último punto es eso mismo que está diciendo Gira, o sea, qué comentario adicional, qué sugerencia, qué pueden dejar allí, como bien dice Gira, como ese reto a futuro para seguir como avanzando y que definitivamente pues el proyecto no debe quedarse pues en los resultados que estamos entregando hoy. Gracias.